Al final de la clase anterior, la clase del miércoles, el martes, perdón, estábamos estudiando. Aquí hay un mensaje en el chat. Entiendo muy bien a qué se refiere este mensaje, pero bueno, simplemente fue de la clase anterior. O sea. Em, Decía, al final de la clase pasada, la asistencia mal, pero ¿cómo puede poner la asistencia mal si, si eso es simplemente marcar y ya? Eh, un problema que no es relevante. Decía, en la clase pasada habíamos terminado comenzando con el tema de curvas definidas en derivadas polares. Entonces uno, en el plano polar, lo habíamos dicho, uno define las funciones en términos del ángulo, así como en el plano cartesiano. La variable independiente es X, la variable dependiente es Y. En el plano polar, la variable dependiente es R y nuestra variable independiente es θ. Θ, por supuesto, va a barrer un ángulo que puede ir desde 0 hasta 2π, puede ser menos. Voy a barrer hasta 2π. Y eso es una cosa el sistema, no tiene el sistema cartesiano, que una eh, de las coordenadas, fíjense, está acotada 0, 2π. Mm, no, voy a pasar un ejemplo de cardioide. Eh, Estando en una situación como esta, si tenemos una curva, posiblemente vamos a querer encontrar la recta tangente de esa curva en algún punto. Este punto va a depender, por supuesto, de z. ¿Sí? Y si calculamos, digamos, la derivada de z con respecto de, perdón, de r con respecto de z, eso no la pendiente de la curva, sino que nos va a dar qué tan rápido está cambiando la distancia del punto al punto dado en la curva a medida que cambia el ángulo. No es lo que queremos, cosa completamente diferente. Así que para calcular la pendiente de la recta tangente, necesitamos calcular la derivada de y con respecto de x y dado z, y que uno puede pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas haciendo x igual a radio por coseno de z y para z, ¿sí? Pues tenemos que la curva dada por la función r igual a f de z es en realidad una curva paramétrica con parámetro z. Y ya nosotros vimos cómo derivar curvas definidas paramétricamente. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es súper sencillo. Fíjense, curvas en el plano polar. Funciones en el plano polar, habíamos dicho, están dadas de esta forma, ¿no? X es R por el coseno de Z
Y es R por el seno de θ, este es el paso de coordenadas polares a cartesianas. Y acá, entonces, tenemos que X es f de θ, seno de θ, y es f de θ por seno de θ. De manera que X depende de θ y Y depende de θ también. Entonces, en realidad tenemos una curva paramétrica. Cuando pasamos de las coordenadas polares a las cartesianas. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar paramétricas. Queremos calcular derivada de y con respecto de x en el punto, digamos, x de θ sub 0, x sub 0 y 0. 0, x de θ sub 0, y 0, es y de θ sub 0. Lo que tenemos que hacer, vimos para curvas paramétricas, que lo que tenemos que hacer es usar la regla de la cadena para escribir la derivada de y con respecto de x como la derivada de y con respecto de z, o la derivada de z con respecto de x. Y, bueno, regla de la cadena. Y luego usamos el tema de la función inversa, x en función de z. No tenemos a z en función de x, pero podemos considerar que si tomamos la función inversa de x, entonces tenemos a z como función de x. Entonces, esto es la derivada de y con respecto de z por 1 sobre la derivada de x con respecto de z, que esa sí la conocemos. Teorema de la función inversa. Entonces, tenemos la derivada con respecto de y con respecto de z sobre la derivada de x con respecto de z. Con lo siguiente. Sabemos que y es f de z por seno de z. Digamos, a veces va a ser conveniente usar esto, a veces no. Pero no está de más saber que como y es f de z por seno de z, entonces la derivada de y con respecto de z va a ser la derivada de f con respecto de z por seno de z más f de z por coseno de z, y que como x es f de z por coseno de z, entonces la derivada de x con respecto de z va a ser f' de z por coseno de z más f de z por menos seno de z. Y le cambiamos a un menos seno de z. Entonces, la derivada de y con respecto de x, pues, queda como prima de z, seno de z, f de z, de z, dividido para f' de z, seno de z, menos f de z, seno de z. Pero repito, esto no siempre va a ser útil. Eso uno puede simplificar acá directamente en derivada de y con respecto a z sobre derivada de x con respecto a z. Puede simplificar ahí y la cosa pues, queda de una forma bastante sencilla. Entonces, podemos ver ejemplos
primer ejemplito sería que vimos un poco más arriba, cardioide, ya la derivada de y con respecto de la función seno de z. Como ya vimos, esto es una cardioide que teníamos hacia el final de la clase pasada. Copiar acá y pegarlo exactamente a esto. Entonces, observemos que también se ve ahí, ¿no? Espero que viendo suficientemente bien. Pues fíjense, x r por coseno de z es 1 más coseno de z por el coseno de z. Entonces, esto es coseno de z más coseno cuadrado de z. Esto lo vamos a dividir, a derivar, pero respecto z, si derivamos con respecto de z, menos coseno de z. Por acá tengo 2 por coseno de z, eh, por menos seno de z. Tengo menos 2 seno de z por seno de z. Esa es la derivada con la derivada interna. Pero, sí. 2 coseno de z por menos seno de z me queda menos 2 coseno de z seno de z. Y por otro lado, y es r que depende de z por seno de z. Uno, este r que está acá, ya antes de derivar, déjenme escribir eso explícitamente para que tengamos de una vez la derivada. Eh, R es 1 más coseno de z multiplicando por el seno de z. Entonces, ahora sí, bueno, todo por encima bien, seno de z más coseno de z, seno de z. Esto que está acá es seno de 2z, un medio por seno de 2z. Seno de z más un medio. Bien. Una pregunta. Antes del entonces de la derivada de x con respecto a teta, Ah, ahí no debería ser menos seno de teta menos 2 coseno de teta por seno de teta, por lo que está derivando el coseno. la derivada de coseno es menos seno, sí. Sí, ahí, ya, gracias. Sí, aquí va menos seno. Que a veces uno dice una cosa o piensa una cosa y escribe otra. Entonces tengo, por un lado, que la derivada de x con respecto de z es menos seno de z, menos 2 coseno de z, seno de z. Y eso no lo simplifiqué en el momento, pero igual lo podemos simplificar. Em, así, vamos a calcular la derivada de y con respecto de z. Es la derivada de seno, coseno, más
la derivada de seno de 2θ, multiplicado por un medio, ¿no? La derivada de seno de 2θ es coseno de 2θ por la derivada interna. Si tengo un medio seno de 2θ por la derivada de 2θ con respecto a z, que es 2. Tengo coseno de z más coseno de 2θ. Y aquí es donde decía que podíamos simplificar la derivada de x con respecto de z, porque esto es menos, aquí va seno de z, y podemos dejar el menos fuera. Coseno de z por seno de z es seno de 2, es un medio de seno de 2θ. Eso multiplicado por 2 me queda aquí seno de 2θ. Por acá no habíamos dicho eso. O sea, así tenemos lo siguiente. La derivada de y con respecto de x, habíamos dicho, es la derivada de y con respecto de z por la derivada de z con respecto de x. Entonces, es usando la regla de la cadena, usando el teorema de la función inversa de la derivada de z con respecto de x es 1 sobre la derivada de x por la derivada con respecto de z. Si lo conocemos. Entonces, acá tenemos la derivada de y con respecto de z partido por la derivada de x con respecto de z. Es simplemente lo que teníamos acá. El cociente de coseno de z más coseno de, coseno de 2θ, sí, salió. Dividido para menos el seno de z más seno de 2θ. Aquí le ponemos menos coseno de z más coseno de 2θ dividido por el seno de z más el seno de 2θ. Y esa es la derivada. Eh, Queda mucho mejor así que si hubiéramos dado esto. Teníamos f' por seno, es más simple. Es decir, va a dar lo mismo, pero no era más fácil hacer los cálculos. Bastante más sencillo. Bien, entonces, eh, el asunto es que derivar funciones dadas en forma polar es bastante simple, porque solamente lo que tenemos que hacer es aplicar derivadas de funciones dadas en forma paramétrica. Entonces, fíjense, por acá hay un ejemplo. Antes de pasar a derivadas de orden superior. Un ejemplo en la clase 11 que es interesante. Es muy interesante, pero unos más que otros. Queremos encontrar la R de θ igual a K, siendo K una constante. Debemos calcular si es que existe la segunda derivada de x con respecto de y en pi cuartos. Aquí hay que tener un poco de cuidado.
en pi cuartos, esta función va a valer k. Igual. Entonces, ¿qué describe cuál es la gráfica de esta función? Si k es constante para todo ángulo θ, lo que tenemos es una circunferencia de radio k. Recuerden que ese r de θ lo que hace es medir la distancia del origen al punto θr, ¿no? Entonces, ahí tenemos una circunferencia de radio k, centrada en el origen. Fíjense que, como decíamos al principio, la explicación de cómo calcular este tipo de derivadas. Acá lo que tenemos realmente es una curva paramétrica que depende del ángulo θ. Esto es r de θ por coseno de θ. Y tenemos r de θ por el seno de θ. Entonces, queremos hallar la segunda derivada de x con respecto de y. No queremos hallar la derivada de y con respecto de x, sino al revés. ¿Sí? Lo que queremos es la derivada, segunda derivada de x con respecto de y. Fíjense, por acá, ya lo habíamos dicho que es constante, esto es k por coseno de z, y entonces esto es k por seno de z. Obviamente, tenemos que hacer nuestro análisis, ¿no? Digamos, otra vez, porque estamos en una situación que no es directamente la que vimos al principio, y la que vimos en el primer ejemplo. Entonces, fíjense, primero tenemos que calcular la derivada de x con respecto de y. ¿Cómo llamamos eso? Esto es la derivada de x con respecto de z, por regla de la cadena, por la derivada de z con respecto de y. Entonces, vemos a la misma situación. Nosotros conocemos y está dado como función de θ, pero no tenemos a θ como función de y. Claro, aquí lo podríamos despejar. Si y es k por seno de θ, entonces el arcseno de y entre k es θ. Pero también podemos usar el teorema de la función inversa para darnos cuenta de que esto es 1 sobre la derivada de y con respecto de z. Entonces calculamos la derivada de x con respecto de θ, k por la derivada de coseno. Esto es menos k seno. Bien. La derivada de y con respecto de z es k por la derivada de seno con respecto de z, eso es coseno. Esto es k por coseno de z. Entonces, la derivada de x con respecto de y va a ser menos k seno de z dividido para k coseno de z. Esto es menos tangente de z. Ahora,
nosotros no queremos la primera derivada de x con respecto de y, que es lo que tenemos. Nosotros queremos la segunda derivada de x con respecto de y. Pero acá, digamos, no vale volver a derivar con respecto de teta y eso es, no. Hay que volver a analizar cuál es la situación. Fíjense, la derivada de, con respecto de y, de la derivada de x con respecto de y, pues la segunda derivada. Esta derivada es la derivada con respecto de y de menos tangente de teta. Entonces, acá, pues tenemos que volver a aplicar la regla de la cadena. Esta es la derivada con respecto a decir que tangente de z es u de teta. U de teta es menos tangente de teta, digamos provisionalmente. Esta es la derivada con respecto de y de u, ¿no? Esta es la derivada con respecto de y de u, que es la derivada de u con respecto de teta por la derivada de teta con respecto de y. ¿De acuerdo? Regla de la cadena. Ahora, la derivada de u con respecto de teta es la derivada de tangente de teta. ¿Cuál es la derivada de tangente de teta? A ver, Secante Secante cuadrado, Inge. cuadrado de teta. secante cuadrado de teta. ¿Quién dijo eso de secante cuadrado de teta? Yo, Inge. Ajá, pero ¿quién es yo? Eric Pérez. Ah, Eric Pérez, ok. Sí, que aquí no se veía. Bueno, yo puedo ponerme el punto a mí, ¿no? Ya que dice que soy yo, pero yo no estoy siendo evaluado. Sí, no tendría mucho sentido. Aquí, entonces, es la derivada de menos tangente. Entonces, esto es menos secante cuadrado de teta por la derivada de teta con respecto de y. Pero acá vuelvo a usar la función inversa, menos secante cuadrado de teta por 1 sobre la derivada de y con respecto de teta. Teorema de la función inversa. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo es derivar la derivada de x con respecto de y, pero tenemos que dividir para la derivada de y con respecto de z, que ya la calculamos arriba. Vamos arriba, ¿no? No, no hemos calculado. Pues ya lo podemos calcular. Entonces, la derivada de y con respecto de z, dado que y está dada explícitamente como función de z, pues lo podemos calcular. ¿Lo podemos calcular antes? Ah, no, sí, lo tenemos calculado, pero era acá por coseno de z. Entonces, esto es acá por coseno de z, disculpen el lapsus. Tenemos que la segunda derivada de x con respecto de y, tenemos que la segunda derivada de x con respecto de y es menos secante cuadrado de z por 1 sobre k coseno de z. Secante cuadrado es 1 sobre coseno cuadrado, entonces por acá tenemos menos sobre k coseno cubo de z. Y eso es justamente la derivada que queríamos calcular. El problema nos pedía por acá la segunda derivada en pi cuarto, entonces hay que sustituir
sustituimos o evaluamos la segunda derivada de x con respecto de y cuadrado en y igual a, en teta igual a pi cuartos. Eso era menos 1 sobre k por el coseno al cubo de pi cuartos. Pi cuartos tiene coseno raíz de 2 sobre 2. Bueno, entonces esto es menos 1. Aquí tenemos k. Aquí tenemos raíz de 2 sobre 2 al cubo, todo. Y menos 8 raíz cuadrada de 2 al cubo, que es por raíz cuadrada de 2, me queda en el denominador. Tengo 8 dividido por 4. Tengo 4k raíz de 2. Lo pueden dejar así si quieren, o lo pueden, bueno, así no, porque hay una división acá que no estamos haciendo. Entonces, esto es menos 2 sobre k raíz de 2. Pero si quieren raíz de 2k, me queda ver, sobre k, 2 sobre raíz de 2 todo al cubo. Tengo 8 por acá, 4k. Sí, tengo resultado que le ponga la raíz de 2. Está sobrando la raíz de 2. A ver, coseno de pi cuartos era raíz de 2 sobre 2. 2 sobre raíz de 2 acá. 8. Pues 2. Eh, la hoja, la rollo, ya estamos bien. 2 sobre raíz de 2. 8 por acá. Por aquí tengo 2 a la 3 medios. Tengo eso. Tengo 1, 4, 2, 2 a la 3 medios. Por supuesto, 2 por 2 a los medios. Por aquí me queda 2k raíz de 2. Por supuesto, me queda menos 4. Quedó k raíz de 2. A ver, por cuenta hoy. Mejor lo hago con calma. Sobre k tengo 2 a la 3 medios. Pues menos 1 sobre k. 8. Tengo 2 por 2 a los medios. Eso es todo. Acá. 4 sobre raíz de 2. Lo mismo, menos 1 sobre k. Tengo el cuadrado, 2 a los medios, 2 a la
3 medios, entonces es 2 raíz de 2 por menos 1 sobre K. Y esa es la recta pendiente a la tangente de esa curva en el punto dado por θ igual a pi cuarto. Es el punto coordenadas polares, es K pi cuarto, ¿no? Luego en la clase 11 hay una noción más que debemos estudiar. El concepto de derivadas de orden superior. Y ese concepto en realidad no tiene absolutamente ningún misterio, porque lo único que necesitamos darnos cuenta acá es de lo siguiente. Derivadas de orden superior. Piensa, si usted tiene una función f definida en un intervalo cerrado AB, y esa función es derivable en el intervalo abierto. ¿Sí? Eso permite obtener una nueva función. Nueva f' de x. Ahora f' es una función que está definida en el intervalo abierto AB. Y esa función lleva a x en su derivada. Nosotros estamos diciendo justamente que la función f es derivable en todo el intervalo abierto. Entonces, si es derivable en todo el intervalo abierto, pues, esta función f' está bien definida todo ese intervalo. Y hasta ahora todo bien. Claro, pero nosotros podemos volver a derivar, al menos podemos intentar derivar esa función en todo el intervalo abierto a B. Y capaz tenemos suerte y resulta que sí es derivable en todo el intervalo. Entonces, si esta función f', si f' es derivable, pues en el intervalo abierto, esta función ahora es la derivada de f', que va del intervalo AB a los reales y que lleva x en la derivada de la derivada. Esta la vamos a denotar, es la segunda derivada de f. Y la denotamos así. En principio la podemos denotar como f segunda. Pero en realidad podemos darle otra notación. Podemos notarla como f segunda. Ya va, disculpen un momento. Yo aquí, un ejemplo, la segunda derivada. Y me salté un poco el orden lógico del asunto, pero me parece que aquí explicando que esto es la derivada con respecto a y, de la derivada de x con respecto a y, el error quedaba un poco atenuado, ¿no? La segunda derivada de f, ¿no? Lo denotamos de esta forma. Cualquiera de las notaciones que tenemos para derivada se puede adaptar para segunda derivada.
Pero, digamos, nosotros no tendríamos por qué parar aquí. Resulta que si f segunda es derivable en el intervalo AB, tenemos una función a la que vamos a llamar f tercera, y así sucesivamente. Entonces, tenemos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, pero ya a partir de la cuarta empezamos a escribir, en vez de primas, escribimos eh, así como un superíndice entre paréntesis, la quinta derivada, y así, y en general, podemos tener hasta la derivada enésima de f. Aquí estoy simplemente escribiendo todo en notaciones que son equivalentes. Cuarta derivada, la quinta derivada, derivada enésima, segunda, está quedando todo muy apretado. Voy a escribir en horizontal. Y prima, segunda, tercera, cuarta, la notación usando y igual a y de x, ¿no? Primas. Por lo mismo, su prima, segunda, bien, y uso f tercera. Pues para f cuarta, digo 4 arriba entre paréntesis, la derivada enésima, ¿no? La notación de Leibniz se escribe así. Y la notación de Leibniz, cosa, de enésima. También podemos usar la notación que habíamos empleado antes de operadores diferenciales, con respecto a x o y. Y la ventaja es que la segunda derivada siempre la escribimos añadiendo superíndice. Porque es que es un operador que lo componemos consigo mismo. Entonces, en las diversas notaciones, vamos a escribir así las derivadas de orden superior. Entonces, todo es tan simple como que tenemos una función, la derivamos y volvemos a derivar la derivada y derivamos la derivada de la derivada y seguimos así todas las veces que sea posible. Entonces, ejemplo sencillo. Lo podemos calcular de la siguiente forma.
Eh, el ejemplo anterior de situación polar sí se entendió, a pesar de que había una segunda derivada por ahí. Hubiera un problema con eso. Voy a suponer que no hubo ningún problema porque no me están haciendo, no me están informando. Eh, como decía, un ejemplo muy sencillo, dado por ejemplo, binomios, ¿no? Sí, ejemplo, debemos calcular todas las derivadas de esta función. Función f de x igual 8 por x a la 4 más 5 por x cubo menos x cuadrado más 7. Esto como función real, etcétera, etcétera. La verdad es que esta función se puede derivar un número infinito de veces. Obviamente nosotros no podemos calcular un número infinito de derivadas. En principio porque tenemos un tiempo finito de vida. Y si tuviéramos un tiempo infinito de vida, la verdad, pasarlo calculando un número infinito de derivadas no es mi mejor idea de diversión. Pero, dado que a partir de cierto punto todas las derivadas son iguales, basta con hasta que derivamos f. Y f, al ser un polinomio, se deriva término a término. Entonces, esto es 32 por x cubo más 15 por x cuadrado menos 2x más la derivada de 7 que es 0. Pero esto es de nuevo un polinomio. Entonces, lo derivamos de nuevo, también término a término. Entonces tenemos 32 por 3, que es 96 x cuadrado, más 15 por 2, que es 30, menos la de 2x, ¿no? Y esto es de nuevo un polinomio. Entonces, podemos volver a derivarlo. Por aquí tengo 96 por 2, que es 192. Tengo 192 por x, más 30, menos la derivada de 2, que es 0. Y aquí tengo un binomio que puedo derivar de nuevo. Y esto es 192 más la derivada de 30, que es 0. Y a partir de acá, no es una constante, también es derivable. Entonces, tengo la derivada quinta, que es 0. Tengo la derivada sexta, que es de nuevo la derivada de una constante, que es 0. Tengo la derivada séptima, que es 0. Y para todo n mayor o igual que 5, o mayor que 4, lo puedo poner así también, la derivada enésima de x va a ser 0. Con las funciones trigonométricas pasa algo interesante. A ver, un segundo ejemplito por acá.
Observen, tenemos seno de x. Por aquí tenemos coseno de x. Entonces yo derivo seno una vez. Cuando derivo seno, obtengo coseno. Pero ahora la segunda derivada es la derivada con respecto a x de coseno. Y esto es menos seno. Pero ahora derivo una tercera vez. Porque seno se puede derivar. Yo tengo la tercera derivada de seno. Eso es menos la derivada de seno. Y esto es, observen, es la segunda derivada de coseno. Tercera derivada de seno. En la segunda derivada de coseno, porque la derivada de seno es coseno. Entonces, esto es la derivada, es menos la derivada de seno. Todo igual debería yo llenarlo diferente. Vale. Entonces, esto es menos la derivada de seno. Y la derivada de seno es coseno, entonces esto es menos coseno. Paréntesis. 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 Dar la consistencia. Ahora, veamos la derivada cuarta de seno. Por supuesto, si estamos derivando una vez más seno, tenemos 2 seno de x. Y esto es la derivada de lo que obtuvimos en el paso previo, es decir, es menos la derivada con respecto de x de coseno de x. Y la derivada de coseno es menos seno, con este menos tenemos seno de x. Volvimos al punto de partida, volvimos a seno. Y si derivamos una vez más, si ahora derivamos, tenemos la derivada cuarta, eso es la derivada de seno. Fíjense, tanto coseno como seno están volviendo al mismo punto. Una derivada que es cíclica. Entonces, para resumir, hacerlo con la otra notación. Seno. La segunda derivada de seno es menos seno. La tercera derivada de seno es menos coseno. Y la cuarta derivada es seno y así se van repitiendo cada 4. Mismo con coseno. Derivada de seno. La segunda derivada es coseno, perdón. La segunda derivada es menos coseno. La tercera derivada es seno y la cuarta derivada ya es la misma función otra vez, seno, y se sigue repitiendo de 4 en 4. Es una cosa muy llamativa que tienen las funciones trigonométricas. Las derivadas se van repitiendo en bloques de cada 4 derivadas.
Otro ejemplito que tenemos por acá que es interesante. Tenemos la función a la x cuadrado. Y queremos hallar la segunda derivada de esta función con respecto de x. Simplemente debemos derivar esta función. Derivamos e a la x. Entonces estamos derivando u de x, ¿no? Entonces, eso, la derivada de a la u de x. Debemos derivar primero con respecto de u y luego derivar u con respecto de x. Derivamos esta función con respecto de u, ¿sí? Simplemente e a la u. Y la derivada con respecto de x de esta función u, que es x cuadrado, es 2x. Entonces esto es 2x por e a la x cuadrado. Y ahora queremos derivar esto otra vez, lo cual puede ser derivables. Si derivamos una segunda vez, tendremos 2 por la derivada de x por e a la x cuadrado. Esto es 2 por la derivada de un producto. Tenemos la derivada de x con respecto de x por e a la x cuadrado más x por la derivada con respecto a x de e a la x cuadrado. Esta derivada ya la calculamos. Esto es 2 por acá. La derivada de x con respecto a x es 1. Y tengo x multiplicando a la derivada de e a la x cuadrado. Pero como decía, eso ya lo calculamos en el paso anterior. Eso era 2x por e a la x cuadrado. X por 2x e a la x cuadrado. Entonces, esto es 2 por e a la x cuadrado. Y esto multiplica a 1 más 2x cuadrado. Y esa es la segunda derivada de esta función. Acá sobre derivadas de orden superior. Ya, es muy sencillo calcular este tipo de derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es, hay un truco que yo les quiero enseñar, y es la derivación logarítmica, que sirve para calcular derivadas de funciones complicadas. Bien, antes de eso, igual es buena idea hacer un par de cosas más sobre derivadas de orden superior. El ejemplito que hicimos, pues, creo que sí estaba bien, pero, bueno, porque el ejemplo que hicimos, aunque fue antes de definir derivadas de orden superior, creo que fue suficientemente ilustrativo. No sé cómo decía, me gustaría mostrarles, porque les puede facilitar el cálculo de derivadas. Funciones que sean un poco complicadas, que tengan productos, cocientes, potencias, etc. Que es la derivación. Vamos a tomarnos una pausa como solemos hacer. Creo que nos podemos tomar unos 10 minutillos. Mediodía, posiblemente tengan toda la mañana sentados en tu clase. Entonces, sí se levantan de la silla y se despiertan un poco. Entonces, bueno, 2:20. Continuamos. Continuamos.
Em, la derivación logarítmica es relativamente sencilla. Tenemos la función y o el f de x. Entonces, si y f de x podemos tomar logaritmo a ambos lados. O sea, que el logaritmo de y es igual al logaritmo de f. La derivación, la regla de la cadena, que realmente nos permite calcular la derivada, permite derivar a ambos lados. Calculamos por acá la derivada del logaritmo de y, que es 1 sobre y. Y aquí, digo después, por la regla de la cadena, tenemos la derivada de y. Del lado derecho queda la derivada de logaritmo de f de x con respecto a x. Entonces de acá tenemos que la derivada y con respecto de x, esto lo podemos derivar también usando la regla de la cadena fácilmente. Es y por la derivada con respecto de x del logaritmo de f. Y como y lo teníamos en función de x, esto es simplemente f de x por la derivada del logaritmo de f de x. Con eso resolvemos el problema. Por ejemplo, si queremos derivar esta función, fíjense, tenemos esa darla de la forma corriente, porque tenemos un cociente. Entonces tenemos que aplicar la regla del cociente. Pero para aplicar la regla del cociente, como tenemos que utilizar las derivadas del numerador y el denominador, tenemos que usar para el numerador la regla de derivación de un producto y dentro tenemos una raíz y en el denominador tenemos la regla de la cadena. Derivar aquí es un poco complicado, lleva un montón de pasos. Es fácil, pero es largo y es tedioso. Entonces, un problema como este lo podemos resolver usando derivación logarítmica de la siguiente forma. Y es igual a esto. ¿De dónde? Cuando logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural de y es el logaritmo de x a la 3/4 por la raíz de x cuadrado más 1, dividido todo para 3x más 2 a la 5. Entonces, del lado izquierdo, la derivada del logaritmo es, antes de derivar, vamos a aprovechar las propiedades, fíjense. Según las propiedades del logaritmo, el logaritmo de un cociente es igual a qué cosa. El logaritmo de un cociente es La resta de los logaritmos, dije. la resta de los logaritmos.
Entonces, esto es logaritmo de x a la 3/4 la raíz de x cuadrado más 1 menos el logaritmo de 3x más 2 a la 5. Desde el lado derecho tenemos y el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Tenemos la suma del logaritmo de x a la 3/4 más el logaritmo de x cuadrado más 1 a lo medio menos 5 por el logaritmo de 3x más 2. Porque recuerden cómo manejamos los exponentes de una potencia que está bajo un logaritmo. Aquí tenemos 3/4 por el logaritmo de x más 1/2 por el logaritmo de x cuadrado más 1 menos 5 por el logaritmo de 3x más 2. Tenemos esto escrito de una forma bastante simple. Ahora derivamos a ambos lados y del lado izquierdo nos queda 1 sobre y multiplicado por la derivada de y con respecto de x. Es decir, aquí nos queda y', digo, para y. De este lado nos queda 3/4 por 1 sobre x. Nos queda 3 sobre 4x. De este lado nos queda 1/2 por 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Y por aquí nos queda 2, cancela con 2, nos queda 1 sobre x cuadrado más 1. Y por acá nos queda 5 por el logaritmo, por la derivada del logaritmo de 3x más 2, que es 1 sobre 3x más 2, por la derivada de 3x más 2. Queda 3 por acá, por 5 nos queda 15. 15 dividido para... Acá despejamos y'. Eso es y por... tenemos acá. Y por todo. Entonces, este y era una función de x que teníamos por aquí arriba. X a la 3/4 por la raíz de x cuadrado más 1 por 3x más 2 a la 5. Entonces, lo que hacemos es multiplicar esto por lo que tuvimos aquí arriba. Y esa es la derivada que estábamos abajo. Quedó muy arriba. Y esta es la solución. Ven, igual, no está simplificada ni nada, ¿no? Pero da la respuesta de una forma bastante rápida y con unos cálculos relativamente simples. ¿Me pregunta? Inge, y si le hacíamos o sea, por la derivada de un cociente y todas las demás operaciones, sí estaba bien.
o tenemos que siempre hacerle por logaritmo? Bueno, usted lo puede hacer como prefiera. Lo que pasa es que haciéndolo de la otra forma, son un montón de cuentas. Ya dije, muchas gracias. Fastidioso, no es complicado ni siquiera, simplemente es tedioso. No, son un paso, ya son menos. De nada. Otro ejemplo, bien de derivación logarítmica, es cuando tenemos una función, por ejemplo, como logaritmo de, como, perdón, y igual x por l a x. Nosotros igual podemos escribir esta función acá como e a la raíz de x por logaritmo natural de x. Entonces, esto derivar simplemente en logaritmo de x por la derivada con respecto a x de raíz de x por logaritmo de x. Ahora, esta función es un producto de funciones. Entonces, aquí tengo e a la raíz de x por logaritmo de x por la derivada respecto a x, raíz de x, logaritmo de x, más raíz de x por la derivada con respecto a x del logaritmo de x. Entonces, aquí tengo e la raíz de x por logaritmo de x. Aquí tengo 1 sobre 2 raíz de x por logaritmo de x más raíz de x para x, de x por logaritmo de x. Tengo logaritmo de x dividido para 2 raíz de x. Y tengo 1 sobre raíz de x. Y ese es. Esto lo podemos escribir así también. La raíz de x por logaritmo de x por 1 más logaritmo de x por 2, 2 raíz de x. Esa es otra forma. Digamos, esta es una forma de resolver esto. Tener aquí en el otro. Entonces, esto. Pero por derivación logarítmica también se puede hacer. Y ya veremos la ventaja. Dado que y es x a la raíz de x, yo tengo por acá que el logaritmo de y es el logaritmo de esto, es decir, raíz de x por el logaritmo de x. Si ahora derivo, tengo que y' dividido para y es la derivada con respecto a x de esta función. Más o menos lo mismo que tenía que hacerlo de forma normal. Porque ahora por aquí tengo x a la raíz de x por la derivada de esto. La derivada de esto la calculamos más arriba. Es lo que teníamos acá entre corchetes. En este caso no es mayor ventaja. Casi la misma cosa. Em,
ver, si tienen alguna pregunta sobre derivadas de orden superior, derivación logarítmica es un truquito simplemente. Perdón, es que no le entendí lo que preguntó. Obvio, no sé si tienen algo sobre derivadas de orden superior. Y esto de la derivación logarítmica es simplemente un truco, no es una cosa así que principalmente tenga mucha tela que cortar. Vamos a pasar al tema de diferenciales, entonces. Definitivamente, un diferencial es una variación muy pequeña en una cantidad. Fíjense, cuando tenemos nosotros la notación de Leibniz, esta cosa que parece una fracción es un solo símbolo. Nosotros no podemos eh, separar y de y de x en el símbolo de derivada. Error. Cuando miramos la regla de la cadena, por ejemplo, nosotros en la notación de Leibniz escribimos la regla de la cadena así. Y, eh, tenemos una composición y y es una función x, pero es una función de x porque es una función de u, que a su vez es una función de x. En esta situación aplicamos la regla de la cadena de esta forma y la disposición de los distintos diferenciales acá eh, nos sirve para recordar que la derivada de y con respecto de x es igual a la derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Aquí sería incorrecto. Cancelar du con du. ¿Por qué? Porque este símbolo y este símbolo no son fracciones. Lo parecen, pero no lo son. ¿Qué es lo que vamos a introducir nosotros acá? Vamos a introducir una función, ¿no? Tenemos una función f, de R en R, continua y diferenciable. Fíjense que esto es otra cosa lo que vamos a hacer acá. Introducimos o definimos esta función diferencial de f, que va a un intervalo a b en R. Si f, digamos, está definido sobre un intervalo a b, ya lo definimos sobre el mismo intervalo. Entonces, esta función lleva
el elemento X acá en f', ya que la función es diferenciable, que no existe, por este dx. ¿Qué cosa es este dx? Dx es incremento en x, es infinitesimal, pero acá lo vamos a usar simplemente como símbolo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? ¿Cómo interpretamos esto? Fíjense, si y es una función f de x y f de x es derivable en un punto x sub 0 perteneciente al intervalo AB. Eso ocurre, nosotros tenemos que f' de x, es decir, la derivada de y con respecto de x, es el límite cuando x tiende a x sub 0. Y tengo y en x, bueno, y en x sub 0. Y tengo x menos x sub 0. En el numerador tengo un incremento en y, depende depende de x, porque y depende de x, por lo tanto el incremento depende de x también. Lo estoy dividiendo para un intervalo en un incremento en x también. Entonces, ya nosotros habíamos visto que la derivada se puede ver como el cociente, un cociente incremental que tenemos ahí. Entonces, si este incremento es pequeño, f' es aproximadamente este cociente. Casi el cociente se parece, pero no es, ¿no? Muy cerca simplemente. Entonces, si delta de x es muy pequeño, el elemento de x es muy pequeño, lo denotamos como diferencial de x, así como de x. Y tenemos entonces que el delta y es aproximadamente delta x por f' de x. Si delta x tiende a 0, entonces este delta y tiende a 0 también. Y cuando este delta y es pequeño, lo denotamos también como hacemos con x como de y. Tenemos que de y aproximadamente prima de x, pero lo escribimos al revés, ¿no? Escribimos así, de x. El y lo vamos a tomar como el límite, todo depende de x. Cuando el incremento de x tiende a 0,
de y' por delta x. Este es el diferencial de y. Y bueno, en este caso, pues escribimos simplemente esto de esta forma. Y' por cuando hacemos por x, pero cuando hacemos tender el incremento x a cero. El incremento de x es muy pequeño, entonces tomamos simplemente en vez de delta x, escribimos diferencial de x. Pero no es que estemos operando diferenciales con la notación de Leibniz como si fueran fracciones, sino que estamos tomando límites cuando el incremento en x tiende. Por un lado, ya tenemos el taller, por acá tenemos el siguiente incremental y por aquí tenemos el TX. Entonces, si tomamos el límite, y este límite existe, y esto lo llamamos de X, y esto lo llamamos de Y, estos límites. Esto se me convierte en este producto. Entonces, ¿de qué sirven los diferenciales? En primer lugar, los diferenciales nos sirven para aproximar, sirven para tomar aproximaciones, y luego aproximaciones usando cocientes incrementales o incrementos, y luego tomar límite, y entonces cuando tomamos el límite nos salen diferenciales, pero em, antes de poder aprovechar, 27 ya, ya se fue el tiempo, pero em, lo que iba a decir es que antes de hacer aproximaciones con los diferenciales, necesitamos aprender a operar con diferenciales de funciones. Entonces, el teorema que nos permite calcular la derivada de sumas de funciones, restas de funciones, productos y cocientes, también nos permite calcular diferenciales de operaciones entre funciones, diferenciales, la regla de derivación de constantes nos permite calcular el diferencial de una constante y así. Entonces, eso lo vamos a ver en los diferenciales. Luego vamos a usar los diferenciales para calcular aproximaciones a funciones. Y eso es lo que vamos a ver de diferenciales, cómo usarlos para aproximar, simplemente. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, entonces tenemos que parar acá. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre esto último o sobre cualquier parte de la clase, no importa. Inge, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a las horas de consulta. ¿Cómo son Ah, las horas de consulta, Inge? Disculpe. bueno, Se- de 2 a se- 4, ok, hay horas de consulta, pero todos los días, lo que pasa, menos los viernes que tengo clases ahora.
De lunes a jueves hay horas de consulta. Lo que pasa es que en la guía de estudio, es decir, en el sílabo, pues yo le asigné ciertas horas a ciertas materias, pero en realidad eso no me importa mucho. Simplemente usted me contacta vía Teams, que yo estoy sentado aquí en el laptop con el Teams y puesto, me llega la pregunta. Si la cosa amerita conectarse, pues igual yo me conecto y, y conversamos, ¿no? Conectarse, Ya, digo, Inge. vía una llamada. Pero, a ver, ustedes me pueden enviar preguntas fuera de la hora. Lo que pasa es que fuera de la hora, a lo mejor estoy ocupado con otra cosa. O a lo mejor no estoy ni siquiera sentado frente al laptop. Y hay veces que en el teléfono no me llegan las notificaciones. Entonces, ahí no garantizo que responda prontamente. Incluso a veces se me ha pasado responder porque, qué sé yo, alguien me envía una pregunta por la noche, por decir algo, y estoy frente a... Y lo pospongo y luego pues se me pasa. Eh, la ventaja de las horas de consulta es que como estoy ahí, contesto de una vez. Listo, Inge, muchas gracias. Y si es la hora de consulta de su materia, por supuesto tiene prioridad. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre el contenido. Bueno, en ese caso, eh, ya damos por terminada la clase y continuamos el día martes. Luego, que descansen en el fin de semana.